Buenos días, licenciados, estudiantes y público en general. Compromisos internacionales respecto al cambio climático. Estudiantes: Aquino Hanover Brenda Alexandra, Encinas Carvajal Lisandra, Flores Aroja Paola Rubí, Mike Guarachi Eric Yomar. Somos del curso de quinto año de la carrera de Economía, bajo la tutoría del licenciado Braulio Ramos Menar. El primer encuentro a nivel mundial sobre el cambio climático. El primer encuentro a nivel mundial sobre el cambio climático fue en el año 1972 por iniciativa de Suecia, juntamente con la ONU. Este encuentro fue llamado Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En esta reunión se produjo la Declaración de Estocolmo, así como también la Declaración de los Derechos Humanos. La segunda reunión o la segunda cumbre fue realizada en 1992, el 3 y el 14 de junio. Esta fue realizada en el Río de Janeiro, con la participación de 177 naciones y 107 jefes de Estado. El objetivo fue una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados. Asimismo, en esta cumbre se realizó el visto bueno a la Trascendental Convención de Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue adoptada en Nueva York. Asimismo, también entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Así como también el órgano supremo de esta convención estableció la COP, que es la Conferencia de Partes. La primera conferencia de partes se llevó en el año 1995 y se celebran cada año. Así como también se originó la Agenda 21, un programa para el siglo XXI que afirma la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la cual condujo el Protocolo de Kyoto en 1997 y posteriormente al Acuerdo de París en 2015. Para entender mejor y comprender la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, vamos a mencionar sobre que esta convención establece un marco general para los esfuerzos intergubernamentales para hacer frente a los desafíos provocados por el cambio climático. Podemos mencionar que en esta convención hay 33 países de América Latina y el Caribe, y asimismo también forman 197 países. El objetivo de esta convención es establecer la concentración de gases de efecto invernadero para que baje el nivel en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático. Los artículos destacados en esta convención, vamos a mencionar el artículo 6, que es acceso de la información. Nos dice que en este artículo todas las partes deben proveer y facilitar deben facilitar al público la información sobre el plano nacional, los planes subregional y regional sobre el cambio climático y sus efectos. Asimismo, en el artículo 4 nos menciona sobre que el intercambio de información y establecimiento de registros de emisores. Deberían promover y apoyar con su cooperación el intercambio pleno y abierto y oportuno de las informaciones pertinentes de orden científico, técnico, jurídico, climático. Participación del público, artículo 4 y 6. Todas las partes proveerán y facilitarán la participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos y en la elaboración de las respuestas adecuadas. Asimismo, en la educación ambiental y sensibilización del público, que menciona el artículo 4 y 6.
Las partes promoverán y facilitarán la elaboración de aplicación de programas de educación y sensibilización del público sobre el cambio climático y sus efectos y la formación de personal científico, técnico y deductivo. Uno de los tratados internacionales respecto al cambio climático es el Protocolo de Kioto. Fue creado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Es uno de los protocolos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero entró en vigor hasta el 16 de febrero del 2005. En la 18ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, la COP18, se ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto desde enero de 2003 hasta diciembre del 2020. El protocolo fue firmado por 141 naciones y obliga a 34 países industrializados que lo han ratificado. Cada país tiene una cuota que será calculado sobre la media de los años 2008 y 2012, que será comparado con las toneladas emitidas en 1990. Objetivos. Uno de los primeros objetivos del Protocolo de Kioto es la de comprometer a los países industrializados a reducir la emisión de gases invernaderos causantes del efecto invernadero y el calentamiento global. 6 gases de efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y el hexafluoruro sulfúrico. Antecedentes del Protocolo de Kioto. En 1979 se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre el Clima, convocado por la Organización Meteorológica Mundial. Dicha conferencia giró en torno al calentamiento global y de cómo éste podría afectar a la actividad humana. Asimismo, se estableció un programa mundial sobre el clima bajo la responsabilidad de la Organización Meteorológica Mundial. En 1988, en Toronto, se estableció el Grupo Gubernamental sobre el Cambio Climático. Países industrializados se comprometen en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 20% para el 2005. En 1990, en Suecia, se llevó a cabo la primera publicación del primer informe de evaluación del IPCC. Sobre el clima solicitan un tratado mundial sobre el cambio climático. Asimismo, comienzan las negociaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en torno a una convención marco. En 1997, en Kioto, se adoptó oficialmente el Protocolo de Kioto. Asimismo, se recomienda el uso de energía nuclear para reducir emisiones de gases. Acuerdos del Protocolo de Kioto. Obliga a las principales economías a reducir su emisión de gases de efecto invernadero entre un 8 y 10%. Estos porcentajes son relativos a cada país, por el objeto global es un 5%, menos emisiones sobre los niveles en 1990. Cada país debe supervisar junto con grupos y comités internacionales sus índices de emisión de gases y dar informe anualmente de las medidas preventivas y correctivas. Cada país tendrá que hacer una inversión monetaria con el protocolo, lo que frenó a muchos países a no participar. Sin embargo, el protocolo también les ofrece un medio adicional para cumplir sus objetivos mediante 3 mecanismos de mercado. El comercio internacional de emisiones, mediante mecanismos de descontaminación como bonos de carbono. El mecanismo de desarrollo limpio, las cuales países desarrollados pueden transferir tecnologías limpias a países en desarrollo e invertir un proyecto en reducción de gases de efecto invernadero y sumideros, y la aplicación conjunta. Cumbre sobre la Acción Climática 2019. El 23 de septiembre del 2019, el secretario general Antonio Guterres convocó a los Estados miembros a participar en la Cumbre sobre la Acción Climática,
un importante evento que reunió a líderes mundiales, el sector privado y la sociedad civil, con la finalidad de respaldar, incrementar y acelerar el proceso multilateral en la acción climática. Para dirigir los preparativos de esta cumbre, el secretario general nombró a Luis Alfonso de Alba, ex diplomático mexicano, como su enviado especial para esta importante reunión. La cumbre se centró en las áreas donde el trabajo y la cooperación internacional para ponerle freno al cambio climático pueda ser más efectiva. La industria pesada, soluciones ecológicas, ciudades, energía, residencia e inversiones para el cambio climático. Al cierre de la cumbre, el secretario general animó encarecidamente a aprovechar el impulso, la cooperación y la ambición, ya que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Se necesita mucho más para neutralizar las emisiones de carbono para el 2050 y también limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados para finales del siglo. Necesitamos más planes concretos, más ambición, más países y más negocios. Necesitamos que todas las instituciones financieras, ya sean públicas y privadas, elijan de una vez por todas la economía verde. Existen 6 cumbres, la cual la primera es la cumbre de La Haya. En noviembre del 2000, en La Haya, Holanda, se celebró la cuarta conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la participación de 184 países. Europa y Estados Unidos rompieron su diálogo al subrayar sus discrepancias sobre cómo determinar los métodos de reducción de la emisión de gases contaminantes. Luego, Sumideros termina asignando la capacidad de absorción del dióxido de carbono por la vegetación y la forma de contabilizar esta absorción frente a las emisiones fue el principal escollo que encontraron las negociaciones. También tenemos la cumbre de Bonn. La cuarta conferencia de las partes de la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, segunda parte, fue celebrada en julio del 2000 en Bonn, Alemania, la cual finalizó sin establecer las sanciones y determinar el órgano encargado de la aplicación de las decisiones y establecer las excepciones a esta. Además, la UE reitera la convicción de que deberá tener un papel protagonista en el movimiento internacional de lucha contra el cambio climático. En este evento, fueron expresadas las reservas de las empresas norteamericanas, que temen verse perjudicadas por la tecnología propia y la eficacia energética si su país no aplica el protocolo de Kioto, y propuso que se apoye las respuestas de la sociedad civil estadounidense, celebrando en los Estados Unidos la conferencia de las partes contratantes previstas para el 2003. También tenemos la cumbre de Marrakech. La reunión de Marrakech, Marruecos, en noviembre del 2001, donde participaron 167 países, la cual logró un acuerdo en torno a un texto jurídicamente vinculante que traducía el acuerdo político alcanzado en Bonn. Se obtuvieron avances importantes gracias al apoyo finalmente obtenido de Rusia y Japón, dos socios fundamentalmente para el protocolo que pudieran ser ratificados por un número suficiente de países, es decir, que 55 países que totalizan al menos un 55% de las emisiones totales de gases. El compromiso obtenido permitirá obligar a 38 países industrializados a reducir en un 5,2% sus emisiones totales de gases de efecto invernadero entre el 2008 y 2012, con relación al nivel alcanzado en 1990. También tenemos la cumbre de Johannesburgo, la cual fue la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, también denominado Río. Se realizó en Johannesburgo, Sudáfrica, el 26 de agosto hasta el 4 de septiembre del 2002. La iniciativa Río tiene como objetivo superar los obstáculos en la ejecución de la Agenda 21, aprobado en 1992, en especial las incertidumbres financieras, promover la participación del sector privado y la sociedad civil e impulsar modelos de desarrollo sostenible. También tenemos la Cumbre de Buenos Aires, la cual se realizó del 6 al 17 de diciembre del 2004, la cual fueron representados de 189 países se reunieron en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la Cumbre Mundial del Clima, que por primera vez se celebra en el Protocolo de Kioto, listos para entrar en vigor el 6 de febrero del 2005. En esta ocasión,
se hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha las medidas de adaptación con agendas específicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El debate abordó el problema sobre el calentamiento global desde un nuevo horizonte y el de ir más allá de las primeras obligaciones de Kioto. En este contexto hubo posturas encontradas. Por un lado, la del gobierno de Estados Unidos, miembro firmante de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero que rehúsa firmar el protocolo de Kioto, siendo responsables del 25% de las emisiones globales. La administración Bush puso en marcha un programa propio alternativo para incentivar la contención de emisiones con el que pretenden reducir un 18% de las emisiones registradas a partir del 2000 en 2012. También tenemos la cumbre de Montreal, la cual fue el 28 de noviembre al 9 de diciembre del 2005. En la 11ª conferencia de las partes de la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue celebrada en Montreal, que acudieron unas 10.000 participantes, entre ellos los representantes de 156 países que han ratificado el protocolo de Kioto. Los de otras 34 naciones que sin hacerlo sí forman parte de la Convención del Cambio Climático, las ONG, sindicatos, consumidores y periodistas. El objetivo principal fue aclarar los compromisos para el periodo posterior del 2012. La UE lideró el grupo que abogaba por una reducción del 20% para el periodo 2012 y 2018. Se buscó implicar también a economías en vías de desarrollo como China, India, Brasil, México o Sudáfrica, a la vez que se intenta agilizar los mecanismos de desarrollo limpio, instalando tecnologías limpias en países más desfavorecidos, obteniendo así créditos ante la certeza de algunos países europeos de su dificultad para cumplir con su cuota de emisión. Otras decisiones adoptadas en la cumbre fueron la contabilidad de emisiones que cada país debe llevar o el modo de medir el efecto de absorción de los gases de los bosques y de la vegetación. Países que contaminan más el mundo. En 2020, las emisiones globales de dióxido de carbono alcanzaron 32.000 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera. Desde el 2005, China se ha situado en el puesto número 1, con 9.9 mil millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, debido en gran parte a la exportación de bienes de consumo y su gran dependencia del carbón. Los Estados Unidos, con 4.4 mil millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, se sitúa en el puesto número 2, por ser la primera potencia industrial y comercial del mundo. En el puesto número 3 tenemos a la India, con 2.3 mil millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Los países que más contaminan el aire por habitante. Los 3 países más contaminantes per cápita se encuentran en toda la península arábiga. Esto puede explicarse por 2 razones: la gran importancia de la industria petrolera en su economía y su población poco numerosa. Entre los 3 países que más contaminan el aire por habitante, se puede encontrar en el puesto número 1 a Qatar, en el puesto número 2 a Kuwait y en el puesto número 3 a Arabia Saudita. Normativas internacionales. Existen 220 normas internacionales, la cual estas 220 normas internacionales ISO ayudan a las organizaciones en la lucha contra el cambio climático y a promover las buenas prácticas de la gestión ambiental. También se preguntarán qué es la normalización. Bueno, la normalización es un aliado estratégico de las organizaciones, proporcionando herramientas útiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También adaptarse a los efectos del cambio climático y alinear una adecuada financiación para conseguir estos objetivos. En el ámbito de la adaptación al cambio climático, la familia ISO 1490 permite establecer el marco adecuado, evaluar la vulnerabilidad y el riesgo, y establecer planes de adaptación. Por su parte, la futura norma ISO 1497 ayudará a alinear las inversiones económicas de las organizaciones con los objetivos climáticos.
Además, las normas facilitan a las organizaciones las consecuciones de los objetivos del desarrollo sostenible relacionados con el cambio climático y al medio ambiente. Así ayudan a lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 sobre acción sobre el clima. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, vida de ecosistemas terrestres, o el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, energía limpia y asequible. Perfecto. Continuando con la explicación, en este punto hablaremos sobre qué es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París se realiza el 12 de diciembre de 2015 en Francia, donde las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático alcanzan un acuerdo histórico. Es decir, que para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar lo que son las inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, pues el Acuerdo de París se basa por primera vez, en hacer que todos los países tengan una causa común. Es decir, que para poder emprender esfuerzos ambiciosos, puedan combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo. Podemos observar que tiene el objetivo a largo plazo diferente a la temperatura, es decir, que el Acuerdo de París lo que trata es de fortalecer esta respuesta mundial al cambio climático, afirmando que el objetivo es limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados, el tiempo que prosiguen los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados centígrados. A la respuesta mundial amenaza a lo que en el cambio climático manteniendo un aumento de temperatura. Es por eso que en ese tratado lo que hacen es estipular una serie de artículos en la que todos los países estén de acuerdo en trabajar conjuntamente. Vamos a destacar lo que serían algunos de ellos. En el artículo 4 tenemos lo que es el punto máximo y neutralidad climática, así como la mitigación. En este punto, el Acuerdo de París lo que trata de hacer es proponer alcanzar lo más antes posible este punto máximo de detener las emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo compromisos vinculantes de todas las partes para preparar, comunicar y mantener una contribución determinada a nivel nacional. También tenemos el segundo punto que sería la participación voluntaria y enfoques relacionados y no relacionados con el mercado, que se encuentran en el artículo 14 y 15 del acuerdo, que se basa en un sólido sistema de transparencia y contabilidad para proporcionar claridad sobre las medidas y el apoyo de las partes con flexibilidad para las diferentes capacidades de cada parte o país. En el punto 3 vamos a hablar sobre la transparencia, implementación y cumplimiento. Es necesario que exista transparencia y tal detalle en el artículo 7. En el Acuerdo de París, pues está establecido ya el objetivo mundial sobre la adaptación, a saber el aumento de las capacidades de adaptación, el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático en el contexto del objetivo de temperatura del acuerdo, tienen que ser completamente transparentes, es decir, que no puede haber que se desvíen de tal objetivo. En el Acuerdo de París también reconocemos la importancia de evitar reducir el mínimo esfuerzo y hacer frente a las pérdidas y a los daños relacionados. Este es el punto 5 que se encuentra en el artículo 8. En el artículo 14 podemos hablar sobre lo que es el balance mundial. Este balance mundial tendrá lugar en 2023. Es decir, que cada 5 años, a partir de este entonces, evaluarán el progreso colectivo hacia el logro de los objetivos de manera global y facilitadora. Se basará en la mejora de ciencia disponible en su objetivo mundial a largo plazo. A día de hoy podemos hablar de que ya son 160 de las partes que se han comunicado en las contribuciones determinadas a nivel nacional, que entrará en vigor en el 2020 y cada lustro empezando por 2023, que hará el primer balance mundial con el objetivo de cumplir
con la limitación de aumento de temperatura 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial. Haciendo un previo análisis ya revisado anteriormente, podemos detallar que son 5 los principales países que más contaminan a nivel mundial, en un 73,01% global. Estamos hablando de Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, la India y China. ¿Qué compromisos tienen estos países que contaminan más? Bien, si bien China tiene una población de 1.380 millones de habitantes y contamina en un 14,3% del dióxido de carbono, este es uno de los países con mayor población. Lo que Estados Unidos no se queda atrás con un 12,56% de contaminación en dióxido de carbono, con una población de 323 millones de habitantes. La Unión Europea tiene una participación del 9,66% a la contaminación de dióxido de carbono, Rusia con un 5,03% de contaminación y la India con el 6,65%, con una población de 1.323 millones de habitantes. Entrando a los compromisos de cada país, podemos ver que los compromisos de China son 4. En esta cumbre dan a plantear que el primer compromiso es alcanzar el máximo nivel de emisiones en 2030, es decir, que lo que tratan de hacer es reducir para 2030 y adelantar lo antes posible esta reducción de contaminación. En el punto 2 nos dice que lo que pretende es reducir estas emisiones de carbono por unidad de Producto Interno Bruto entre un 60% y 65% respecto a los niveles que ya contaminaba en 2005. También podemos decir que en el punto 3 pretende aumentar un 20% el uso de combustibles no fósiles en su mix energético, tratando de detener lo que es la explotación de combustibles fósiles. En el punto 4 podemos hablar sobre que está incrementando los bosques en 4.500 millones de metros cúbicos en comparación con 2005. Es decir, que está tratando de cubrir lo que ha sido la deforestación dentro de su país. Bien, tenemos lo que sería el compromiso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 2 propuestas planteadas dentro del Acuerdo de París. En el primero, pretende alcanzar en 2025 una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre un 26 y un 28% respecto al 2005. Y como segundo punto, tiene el propósito de alcanzar en 2050 una reducción de las emisiones de dióxido de carbono al menos en un 80% respecto al 2005. Como compromiso general, la Unión Europea tiene lo que son 3 compromisos. En el compromiso A tenemos lo que pretende es alcanzar una rebaja de entre el 80 y el 95% en las emisiones de gas de efecto invernadero para el año 2050 respecto a 1990. En el punto B lo que pretende es lograr una reducción del 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero para el año 2030 respecto al año de 1990. Y también antes del 2020 se establecerá una política dentro del país que para incluir el uso de la tierra, es decir, que el cambio de uso de la tierra y la silvicultura como parte de las acciones de mitigación respecto a los efectos de gas invernadero del 2030 en un 75%. Los compromisos de la India se basan en 3 puntos. El primer punto que pretende es reducir la intensidad de las emisiones por unidad de Producto Interno Bruto, entre un 33% y 35% con respecto a lo que ya contaminaba en 2005. El segundo punto de los compromisos que tiene la India es crear un sumidero de carbono forestal capaz de absorber 2,5 a 3.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y como compromiso tercero, lo que pretende es lograr que el 40% de su capacidad energética sea de origen no fósil, objetivo condicionado a la ayuda tecnológica y una coste menor de financiación procedente del Fondo Verde para el Clima. El compromiso de Rusia, único y principal, es que pretende alcanzar en 2030 una reducción de gases de efecto invernadero de entre el 70% y el 75% respecto a 1990.
Haciendo un previo análisis de todo lo mencionado anteriormente, podemos destacar que estos países que contaminan más pretenden alcanzar objetivos en sus compromisos que son demasiado optimistas, ya que en la actualidad podemos observar para el 2022 que tales efectos no se han llevado a cabo, pudiendo observar en redes sociales cómo es que la contaminación a nivel mundial está afectando en demasía a lo que es nuestro planeta, dañándose los sectores, ocasionando que el clima actúe de manera descontrolada y hace que la capa de ozono pues se debilite. Lo que proponen estos países, como se había mencionado, es de manera muy optimista. Siendo claros, queremos que toda la población en general, ya que la manera de participar a nivel mundial nace en uno mismo y es importante que todos tomemos conciencia de lo que está por pasar a nuestro planeta porque hay proyecciones a nivel mundial en las que nuestro planeta está llegando a un punto en el que no va a tener retorno y podríamos llegar a catástrofes inimaginables. Bien, continuando con la explicación, estará a cargo lo que es mi compañera. Fondos para combatir el cambio climático. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con las siglas FMAM o GEF en inglés, es una asociación para cooperación internacional en la que 183 países trabajan conjuntamente con instituciones internacionales para hacer frente a los problemas ambientales mundiales. Hay 32 países donantes y 151 receptores de fondos para proyectos. Este fondo se creó en octubre de 1991 como un programa piloto del Banco Mundial con $1.000 millones para contribuir a la protección del medio ambiente mundial y promover el desarrollo ambiente sostenible. El fondo fue reestructurado en 1994 en la Cumbre de Río, dando lugar el GEF que funciona hoy y que tiene como documento rector al instrumento para el establecimiento del GEF reestructurado. Este documento puede ser modificado y lo ha sido varias veces solo con la aprobación de la Asamblea de GEF.